Buenas noches, hermanos y amigos. Hoy jueves es un día especial. Estamos en la ciudad de Chimbote y juntos vamos a participar de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Los saludamos desde esta bella ciudad de Chimbote, bahía pesquera, considerada en el siglo XX la más importante del mundo por su actividad pesquera. Hoy es uno de los puertos importantísimos de pesca que tiene nuestro país. Y también es la misma actividad que compartían los primeros discípulos del Señor Jesús en el mar de Galilea. Esta ciudad se encuentra al norte de la ciudad de Lima, a 430 kilómetros aproximadamente, muy cerca a la ciudad de Trujillo. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, al Espíritu Santo, que hoy estamos unidos a través de las redes y que juntos podemos tener nosotros un culto unido de alabanza, de adoración, de gratitud al Señor Jesucristo. Y podemos entonces de esa manera poder conectarnos con todos los amigos, amistades, familiares que tenemos nosotros y a través de las plataformas de las redes sociales, el Messenger, el Facebook, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, podemos nosotros hacer un clic, invitarlos. De esta manera ellos se van a conectar y van a poder también conocer la misión de la iglesia, que la iglesia recibió esa gran comisión de nuestro amado Salvador Jesucristo cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Evangelio de Marcos capítulo 16 versículos 15. Damos una cordial bienvenida pues a todos los hermanos que se encuentran en esta región de Ancash, Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, distrito de Moro, Casma, allá en Chacchán, hacia Huaraz, en el callejón de Conchuco, en el mismo Huaraz, también en Piura, en Sechura, a todos los cantaquenses, talarenses, en la región de Ayacucho, Cajamarca y región de Lambayeque, un saludo también para todos ellos. Igualmente a todas las regiones de La Libertad, en La Libertad, distrito de Guadalupe, Ciudad de Dios, distrito de Paiján, Chocope, Trujillo, Chao. Y los hermanos que se encuentran en la región de Lima, en Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Surco, en la región Callao, en La Perla y en Ventanilla. También a los hermanos que se encuentran fuera del país y que nosotros tenemos comunicación con ellos, en Chile, en Santiago, en La Paz, en Bolivia, en Buenos Aires, Mar del Plata, en Argentina, en Los Ángeles, Nueva York, Washington, Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el estado de Tlaxcala, en México, en Nassau, en Bahamas, en Barcelona, España. Un saludo para todos ustedes, hermanos. Espero que sigan edificándose a la distancia con la palabra del Señor. Amén. Voy a invitarles ahora sí a leer la palabra de Dios y vamos a buscar en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 4 y 5. Bien, en esta noche vamos a leer en un texto bíblico escrito por el apóstol Pablo. Él se encontraba en la cárcel y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Gloria a Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Como dije al iniciar, el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, prisionero, por causa del Evangelio de Cristo.
no es que él haya cometido algo contra la ley, sino de que como testigo de Cristo, como apóstol de Cristo, sufrí estos padecimientos, porque el Evangelio no se podía predicar muchas veces con esa libertad y era acusado falsamente a fin de que no corriera la palabra de Dios como Dios había establecido hacerlo a través del apóstol Pablo. Pero él, estando en la cárcel, él no descansa en buscar que los creyentes puedan recibir ese aliento, porque él disfrutaba de una paz interior, disfrutaba de la presencia de Jesucristo, disfrutaba del gozo del Señor. Su descanso, su gozo no radicaba en la libertad de estar libre sin paredes, sino que su gozo estaba centrado en el Señor. En Él tenía su libertad. Y en estos tiempos que se viven, tiempos dificultosos, tiempos de angustia, que muchas veces causan confusión, entonces el apóstol Pablo les dice también, preocupado por la situación de los filipenses, que se deben gozar en el Señor. Amén. Como nosotros también debemos gozarnos en el Señor. Es decir, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, tenerlo al Señor en nuestro corazón. Él es el que causa el gozo, la alegría en nuestro ser. Debemos estar siempre alegres, contentos, agradecidos a Dios, porque de Él proviene nuestro gozo, nuestra alegría, no de las circunstancias que podamos estar pasando, porque el apóstol estaba en la cárcel, pero él se gozaba en el Señor. Entonces, ese gozo era producido por la presencia de Dios en su corazón, en el corazón del apóstol Pablo. Y acá, hermanos, nos está diciendo de que debemos nosotros alentarnos, animarnos, porque aun cuando las circunstancias pueden ser difíciles, tenemos que mirar desde un punto de vista donde no sea así como son, sino con una perspectiva, con una mirada diferente, como el Señor quiere que la miremos. Entonces nosotros debemos estar por encima de estas situaciones que nos tocan vivir, fortalecidos con el Señor, con el poder que la fuerza del Señor tiene para nuestras vidas. Es decir, entonces, la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros expresará en nuestras vidas el ser de Dios, a Jesucristo, porque Él habita en nosotros por la fe. Y Él debe expresar en nuestra vida esa radiantez que tiene el Señor. Y no son las circunstancias, sino es el Señor, el autor y el consumador de nuestra fe, el que produce el gozo supremo, porque el gozo es la fortaleza de los creyentes. Por eso el apóstol Pablo, estando en la cárcel, les dice a los filipenses, regocijaos en el Señor. Es decir, que nos debemos gozar en Dios. Hermano, hermana, usted y yo, o yo y usted, debemos regocijarnos en el Señor. Regocijarnos en lo que Él es, en sus palabras, en sus dichos, escucharlo al Señor para ser fortalecidos, para que las cosas que pueden estar sucediendo alrededor de nosotros, la miremos, pero desde otro punto de vista,
sin que opaque esa alegría suprema que debe haber en nuestros corazones. Júbilo. Amén. Esta noche debemos expresarlo delante de Dios. No debemos estar quietos. Amén. Debemos estar cantando al Señor. Cantarle en nuestra casa, cantando mientras, si usted tiene bicicleta, va en su bicicleta, o va en su moto, entonces usted cantándole al Señor, ¿no? Va cantándole a Dios, va alabando su nombre, ¿no? Han subido las cosas, los precios se han elevado, el tránsito está detenido, no hay transporte, la pandemia, pero nosotros nos gozamos en el Señor, levantamos nuestras manos al Señor, estamos de fiestas con el Señor, aun cuando la situación que nos rodea es así. Y por eso tenemos que buscarle al Señor de todo nuestro corazón, de tal manera de que nosotros podamos vivir en esa victoria que el apóstol Pablo, estando en la cárcel, él se gozaba en el Señor. Y él decía, por eso, regocijaos en el Señor, dice, siempre. Siempre, hermanos. Otra vez digo, regocijaos, alegraos, gozarse en Él. Amén. Gloria a Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Jesucristo el Señor es nuestra esperanza gloriosa, preciosa. Aleluya. Es lo más hermoso que hemos hallado en esta vida, a Jesucristo. Y es por eso que debemos llenar de gozo nuestro corazón. No debemos dar lugar a la tristeza. Amén. Entonces, podemos decir, hermanos, que debemos buscarle al Señor, que debemos buscar, porque el Señor, como dice su palabra, va a cumplir sus propósitos en nosotros, como los cumplió en Pablo, también en nosotros, en usted y en mí. Esta noche sea una noche de alabanza y de gratitud, sabiendo que estamos en la mano de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, te invito a hacer una oración para entregarle este tiempo al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios supremo eres, Dios rico en misericordia, grande, eterno, temible Dios, Señor maravilloso, temible en majestad, que haces misericordia a millares. Alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre. Bendecimos a Jesucristo de Nazaret, al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto, al Ayudador nuestro, para que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda, no estamos solos, estamos en el camino de Cristo, en el camino de la victoria. Nuestra fe vence al mundo, esta es nuestra victoria, que la fe nuestra vence al mundo, Señor. Aleluya, Padre, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Por eso, Señor, que nuestros labios se abran en esta noche, para confesar a Cristo, alabar a Cristo, al Señor de señores y Rey de reyes, al pastor amado, al precioso pastor nuestro, a Jesucristo de Nazaret. En esta noche sea alabanza y gratitud a Él, Señor. Nuestros corazones se regocijen y se gocen en Cristo el Señor. Aleluya, Padre. A Cristo glorificad, Señor, dice tu palabra. A Él exaltarlo, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, hermanos. Esta noche es una noche para glorificarlo a Cristo, el Señor, al que resucitó de los muertos, al que la muerte no lo pudo detener, al que ascendió a los cielos y sentó a la diestra del Padre, a nuestro Salvador Jesucristo. A Él vamos a alabarlo en esta noche. Vamos a cantarle con júbilo, con gozo. Aleluya. Levanta tus manos, hermano mío, acompáñame a alabar a Cristo en esta noche.
Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. el Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, Mi Rey, que me hace vibrar. el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, Mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey, me hace vibrar. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya, Señor. Te adoramos en esta noche. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Tú tienes el control absoluto, Señor, de todas las cosas. Todo está sujeto a ti, Señor, a tu poder, a tu gloria, a tu nombre, a tu autoridad, Señor. Aleluya. Tú estás sobre todas las cosas, Señor. Tú estás en el trono celestial. Te adoramos, Señor nuestro, batallador nuestro, triunfador nuestro, vencedor nuestro. Aleluya, Cristo. Aleluya, Señor. Te adoramos, Cristo. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos, Cristo, Rey. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Eres lo más hermoso que nos ha tocado a nuestro ser. El poder conocerte, Señor Jesucristo, es algo maravilloso. El poder haberte conocido, porque tú te revelaste a nuestra vida, Señor. Aleluya, 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 hermanos, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Cristo, alabado sea el Señor en esta noche. Triunfador, vencedor Él en la cruz por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Aleluya. Qué precioso eres, Señor Jesús. Bendito seas. Alabado seas por siempre, Señor. Tu nombre es excelso, exaltado hasta lo sumo, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Juntos estamos adorando a nuestro Cristo, Rey vencedor de la cruz, amados hermanos. En esta noche exaltado sea el Señor en lo alto. Exaltado sea el Señor.
primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabras, sino de verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabras, Sino de verdad. quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de Palabras, sino de verdad. Sino de verdad. Sino de levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos.
mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Levanto mis manos. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos. Gracias, Jesús, vencedor de la cruz, rescatador de nuestras vidas, comprador de nosotros, Salvador, Redentor nuestro. Gracias. Bendito Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias te damos en esta noche, amado Salvador. Gracias. Gracias porque nos has reunido, Señor, para estar contigo en tu presencia, Señor. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a nuestro Salvador Jesucristo que nos reúne, nos congrega para estar con Él, escuchando, alabando su nombre, escuchando su palabra, lo cual vamos a hacer ahora inmediatamente, porque el Señor quiere llenar nuestro corazón no solamente de alegría, sino de esa palabra que expresó sus labios y que trae contentamiento y alegría a nuestro corazón, eternidad. Amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a dar pase al pastor Víctor Castro Quesada, pastor de la Iglesia de la Comunidad Cristiana Jesús Vive Chimbote, que nos comparte en esta noche la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Víctor. Adelante. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos ahora a estudiar la palabra de Dios y para ello le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, vamos a leer del versículo 8 al 14. Bien, dice la palabra de Dios lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás
y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, vamos ahora a orar juntos. Le invito a cerrar sus ojos, ahí donde se encuentre. Ore conmigo para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Con los ojos cerrados, Padre amado, gracias, porque tú nos concedes el privilegio de poder reunirnos a pesar de las restricciones, a pesar de las dificultades del presente. Tú nos permites podernos reunir a través de estos medios para poder estudiar tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo nos ayude. Aleluya, gracias, bendícenos con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta parte de su carta a los romanos, el apóstol Pablo menciona otras responsabilidades importantes que los cristianos deben cumplir en sus vidas. Veamos cuáles son. La primera de ellas está en el versículo número 8. Veamos lo que dice Pablo. No debáis a nadie nada. Pablo habla aquí de las deudas económicas. ¿Qué es una deuda económica? Una deuda económica es algo que se da cuando nosotros, los seres humanos, nos prestamos dinero de otras personas. Según el origen de esos préstamos, las deudas pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, hay deudas familiares cuando nos prestamos dinero de algún familiar. Hay deudas de amigos cuando quienes nos prestaron el dinero fue algún amigo. Hay deudas de tipo financiero o deudas bancarias cuando nos prestamos dinero de estas entidades. Por ejemplo, una deuda hipotecaria o las deudas que a veces adquirimos por el uso de tarjetas de crédito. Entonces, hay diferentes formas de endeudarse desde el punto de vista económico. Pablo habla aquí de esa clase de deudas. Y sobre este tipo de deudas, las económicas, Pablo ordena lo siguiente. Dice a los hermanos de Roma: no debáis a nadie nada. Ante todo, debemos saber que aquí Pablo no prohíbe
a los creyentes de Roma endeudarse en el sentido económico. Como sabemos, un estudio cuidadoso de la Sagrada Escritura nos enseña que no es pecado prestarse dinero de los demás. Si prestarse dinero fuera malo, entonces el Señor no hubiera permitido que su pueblo, el pueblo de Israel, se prestaran entre sí dinero o prestaran dinero a los extranjeros. Los préstamos económicos están regulados por la ley de Dios. Para paliar en cierta medida la pobreza de los israelitas, se les permitía no solo prestar, sino hacer préstamos de índole económico. Entonces, prestarse dinero no es pecado. Lo que sí no es correcto, dice la Escritura, es que habiendo prestado dinero a otras personas o entidades financieras, luego nosotros los creyentes no paguemos esas deudas. Según el libro de los Salmos, el no ser fieles a esta clase de deberes, como son las deudas económicas, es típico de la gente impía, de aquellas personas que no conocen a Dios, ¿no? Por eso la Escritura dice en el Salmo 37, versículo 21, que el impío presta y luego no paga. Entonces, nosotros no debemos ser así, dice el apóstol a la iglesia de Roma. Si, como creyentes, nosotros nos hemos prestado dinero, entonces, dice el apóstol, debemos esforzarnos por pagar a tiempo esas deudas a fin de no deber nada a nadie. Entonces, ese es el sentido de esta primera parte del versículo 8. ¿No? Los creyentes debemos honrar nuestras deudas. Y si adquirimos algún préstamo económico, entonces debemos esforzarnos por pagar conforme hemos acordado con la persona que nos prestó. Los hijos de Dios, enseña Pablo aquí, son personas que pagan sus deudas económicas. Así que si tenemos alguna deuda de este tipo, hay que pagar. Hay que esforzarnos por cumplir con esas responsabilidades y tratar de hacerlo a tiempo. Y si no fue posible, entonces hay que conversar con aquellas personas o con aquellas entidades bancarias que nos prestaron dinero para poder ver una manera de pagar esas deudas. Pero las deudas de tipo económico deben de pagarse, dice el apóstol Pablo. Eso forma parte de la vida cristiana. El creyente tiene aquí un deber muy importante de índole económico. ¿Cuál es? El que si asume alguna deuda de este tipo, entonces debe luego pagar esas deudas y no deber a nadie nada. Amén. Sin embargo,
aunque los cristianos, dice Pablo, se esfuerzan por pagar sus deudas económicas, hay una deuda que por más que el creyente se esmera cada día en pagar, sin embargo, esta deuda el cristiano nunca terminará de pagar. ¿De qué clase de deuda está hablando ahora el apóstol? En la segunda parte del versículo 8, de la deuda del amor. ¿No? Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces, el cristiano tiene una deuda moral delante de Dios y delante de los demás. ¿Cuál es esa deuda? La de amar a los otros, dice Pablo. Ahora, ¿quién es ese otro? A quien Pablo hace mención aquí cuando dice, sino el amaros unos a otros. ¿Quiénes son esos otros? ¿O quién es ese otro a quien debemos de amar? ¿Son solamente los creyentes? Porque Pablo dice, amaros unos a otros. ¿Será que el creyente solo debe amar a sus hermanos en Cristo? Bueno, la parte final del versículo 8 nos muestra con claridad quién debe ser el objeto de nuestro amor. Y no es solamente el hermano en Cristo, sino el prójimo en general. Por eso Pablo añade, porque el que ama al prójimo. Entonces Pablo está hablando acá del deber de amar al prójimo. El cristiano tiene una deuda muy importante en su vida, que debe esmerarse en pagar. ¿Cuál es esa deuda? La deuda del amor al prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo. Pero ¿y quién es nuestro prójimo? Una vez le preguntaron al Señor Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? El prójimo, según la Escritura, es otro semejante a nosotros. Es decir, otro ser humano. Puede ser este cristiano o incrédulo. O puede ser amigo o enemigo. Jesús nos habló de la necesidad de amar al enemigo. ¿Por qué debemos amar al enemigo? Porque él es también nuestro prójimo. Y por ser nuestro prójimo, aunque no nos agrade, aunque sea alguien que está en nuestra contra, nosotros debemos de amarle. Porque ese es un deber que todo creyente debe cumplir en su vida, el de amar a su prójimo. Jesús dijo que nuestro prójimo era principalmente aquel semejante nuestro que está pasando un momento de necesidad. A esas personas que nos necesitan, nosotros debemos ayudarlas, porque de esa manera les mostramos amor. Entonces ese es el concepto bíblico de prójimo. Prójimo es nuestro semejante, sea quien sea. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Ahora, ¿por qué el creyente tiene esta deuda moral? La de amar al prójimo. Porque el Señor le ha mandado amar a su prójimo. La vida cristiana, así lo enseña la palabra de Dios, es principalmente una vida de amor. El creyente es una persona que se distingue por su capacidad
No tanto de orar o de estudiar la Escritura, ¿no?, sino por su capacidad de amar. ¿A quién? A su prójimo. Entonces, tenemos ese deber, dice Pablo, el de amar a nuestro prójimo. Ahora, el apóstol dice aquí que por más que el creyente se esmera cada día en amar a su prójimo, sin embargo, esta deuda de amor, el cristiano nunca la terminará de pagar. Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino la única deuda pendiente que el creyente puede tener en su vida es la deuda del amor al prójimo. ¿Y por qué el creyente nunca termina de pagar esta clase de deuda, la del amor a su prójimo? Porque el amor que Dios nos demanda es un amor permanente, es un amor constante, que se debe de manifestar cada día de nuestra vida. Entonces uno no puede amar solo por temporadas y decir, bueno, ya yo amé a esta persona, ya soy libre de amarla, porque ya la amé. Bueno, esa no es la clase de amor que Dios nos pide tener hacia nuestro prójimo. El amor que Dios nos demanda es aquel amor que se manifiesta todos los días. Es un amor constante, que nunca cesa, que nunca deja de ser. Por eso, por más que hoy hayamos amado, aún seguimos debiendo amor a nuestro prójimo. Y así será todos los días de nuestra vida. Estaremos siempre en deuda, por más que amemos al prójimo. Ahora, ¿por qué debemos amar al prójimo? Pablo da la siguiente explicación. Ya en la parte final del versículo 8, explica la razón de por qué usted y yo debemos amar a nuestro prójimo si somos cristianos. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice que el amor al prójimo nos lleva a cumplir la ley. ¿De qué clase de ley habla aquí el apóstol? Según el contexto, lo veremos en el versículo 9, Pablo está hablando aquí de la ley de Moisés. Más específicamente, se refiere el apóstol a los 10 mandamientos, sobre todo a la segunda tabla de la ley de Dios, aquella que contiene aquellos deberes que tenemos para con nuestro prójimo. Como sabemos, los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. La primera parte tiene que ver con nuestras responsabilidades para con Dios. Son los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Todos ellos nos hablan de nuestras responsabilidades para con Dios, pero la segunda parte de los 10 mandamientos tienen que ver con nuestros deberes para con el prójimo. Y Pablo se refiere aquí a esa parte de la ley de Dios, a aquella que tiene que ver con nuestras responsabilidades para con el prójimo. Por eso pone los siguientes ejemplos en el verso 9. Dice, porque no adulterarás. Ese es el sexto mandamiento de la ley de Moisés. Porque no adulterarás, no matarás. Creo que es el 8. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, según Pablo, la ley de Dios, aquella que Dios dio en el pasado a través de su siervo Moisés, es una ley que está basada en el principio del amor. ¿Qué es lo que Dios buscaba cuando ordenó a los hombres? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Mandamiento que está en la ley de Moisés, pero que no forma parte del texto original de este pasaje. Sabemos que no dirás falso testimonio no está en los manuscritos más antiguos de la Sagrada Escritura, sino que fue un añadido, algo que se añadió en tiempos posteriores. Claro, es un mandamiento que forma parte de la ley de Moisés, pero no estuvo en el texto original de este pasaje de la Escritura. No codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Ahí Pablo incluye a todos los demás mandamientos que no ha mencionado, porque aquí solo está dando algunos ejemplos. Por ejemplo, no ha mencionado el quinto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre. Pero ese mandamiento está también basado en el amor al prójimo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Honrando a nuestros padres. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? No dando falso testimonio, que también formaba parte de la segunda tabla de la ley de Moisés. Y cualquier otro mandamiento de esa ley que tenía que ver con los deberes con el prójimo, dice Pablo, eran mandamientos que estaban fundamentados en una ley superior, que es la ley del amor al prójimo. Todo lo que Dios nos pide es simplemente que amemos a nuestro prójimo. Pero ¿y qué es amar al prójimo? Para darnos una orientación, el Señor dio a través de Moisés algunos mandamientos que son como una guía sobre cómo es que se ama al prójimo. No cometiendo adulterio, no matando, no hurtando, no dando falso testimonio, no codiciando. Y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, según el apóstol, debemos amar al prójimo porque de esa manera automáticamente empezaremos a cumplir la ley de Dios. Y es cierto, ¿no? Pablo lo añade en el verso 10, él amplía la explicación, ¿no? Cuando dice el amor no hace mal al prójimo. Se refiere a los mandamientos negativos, ¿no? Que contiene la ley de Moisés, que hemos mencionado en el versículo 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Son males al prójimo. Y Pablo dice que el que ama al prójimo no lo va a lastimar, no lo va a dañar. Por ejemplo, si alguien ama a su prójimo, no va a tener relaciones con su esposa. Porque el amor, como dice acá, no daña. El amor no hace mal al prójimo. No lastima el matrimonio, el hogar del prójimo, sino lo respeta. Entonces nadie que comete adulterio puede decir que lo hace en nombre del amor. Porque cuando uno comete adulterio, está lastimando a muchas personas. El adulterio
es una muestra de falta de amor. Entonces, por eso que al creyente se le manda amar al prójimo. Y cuando el creyente ama al prójimo, empieza, por consiguiente, a cumplir la ley de Dios, porque va a respetar a su prójimo, su hogar, su matrimonio, sus pertenencias, no le va a robar. No. Respetará también su vida, no lo matará. No codiciará las cosas que tiene. Uno no debe envidiar lo que tiene el prójimo y desearlo en su corazón, porque eso es falta de amor. Nosotros debemos alegrarnos cuando vemos que alguien prospera y que alguien tiene muchas cosas buenas en su vida, en vez de codiciarlas en el corazón. Debemos más bien sentirnos contentos por el bienestar de nuestro prójimo. Entonces, eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Por eso concluye, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué espera Dios que hagamos en nuestra vida cristiana? Sobre todo, que vivamos en amor. Que busquemos amar a nuestro prójimo. Eso es lo más importante. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces vamos a respetar la ley de Dios. No vamos a hacer cosas que vayan en contra de sus mandamientos, sobre todo de aquellos mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Entonces, esa es una deuda que nosotros debemos de cumplir cada día de nuestra vida. Y aunque así sea, nunca terminaremos de pagarla. Siempre debemos estar dispuestos a amar a nuestro prójimo. Entonces, no nos olvidemos. Aquí el apóstol destaca el deber del amor hacia nuestro prójimo, aunque éste sea nuestro enemigo, aunque éste nos haya lastimado, nuestro deber es amarle. Y si está necesitado, hay que ayudarle. Porque eso es lo que Dios espera de nuestra vida, que amemos a nuestro prójimo y no le hagamos mal, sino bien. Así, entonces, cumpliremos los mandamientos que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra. Entonces, concentrémonos en amar. Y en la medida que amemos, estaremos viviendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se fundamenta en una sola sentencia. ¿Cuál es esa? La de amar a los demás, la de amar al prójimo. Ahora, en la parte final de este pasaje, el apóstol Pablo habla ya de otro tema. Y aquí él enseña sobre cuál debe ser la actitud del creyente ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos nosotros, ahora que somos salvos, comportarnos ante la pronta venida del Señor Jesús? Porque como veremos, Pablo dice aquí que el Señor Jesús está muy cerca. Su venida está ya aquí nomás. Y eso demanda de nosotros un comportamiento adecuado. Por eso dice en el verso 11, en la primera parte del verso 11, que nosotros los cristianos, en primer lugar,
debemos ser conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo. ¿No? Por eso leamos ahí, dice, y esto conociendo el tiempo. ¿De qué tiempo habla aquí el apóstol? Habla del tiempo presente, en el cual nos hallamos los creyentes. Claro, aquí más específicamente Pablo se refiere al momento en el que estaban viviendo sus lectores, ¿no? Que era un tiempo difícil, porque era un tiempo de mucha persecución. Sin embargo, para Pablo, esas persecuciones, esas dificultades que la iglesia estaba viviendo en su época, era una señal de que la venida del Señor estaba cada vez más cerca. Por eso, exhorta a la iglesia de Roma a tomar una actitud vigilante. Leamos, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. El cristiano no debe estar dormido en su vida espiritual. Claro, ahí el apóstol está hablando en un sentido figurado. Sueño en un sentido metafórico. Obviamente necesitamos descansar en el sentido literal. Cada día después de nuestros quehaceres hay que dormir, ¿no? Pablo no habla de esa clase de sueño. El apóstol está hablando de otro tipo de sueño, de aquel que nos distrae de nuestra vida espiritual y nos lleva a hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso el apóstol dice que debido a que los tiempos son difíciles, ¿no? Y eso no ha cambiado, porque hoy también vivimos tiempos muy difíciles, hoy que estamos en época de pandemia. Vivimos tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles en el sentido económico, en el sentido sanitario. Siempre hay riesgos de poder contagiarse, enfermar y morir, más que en otros momentos, porque estamos viviendo un momento muy especial, ¿no? Y es cierto que en el pasado han habido situaciones similares de pandemia, pero cada día estos eventos son mucho más frecuentes. ¿Y eso qué indica? Según Pablo, que ya el Señor cada vez está más cerca, ¿no? Por eso añade, en la parte final del verso 11, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí Pablo está hablando, cuando se refiere a nuestra salvación, a aquella salvación final que el creyente experimentará cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Jesús vuelva en su segunda venida, nosotros los creyentes seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto mortal se cubrirá de inmortalidad. Entonces, Pablo se refiere a ese evento final donde la salvación de los creyentes será completada. ¿Cuándo sucederá eso? En la segunda venida de Cristo. Seremos salvos de los días difíciles que vendrán sobre el mundo. Entonces, dice aquí el apóstol que debemos ser conscientes
del momento en el cual estamos viviendo y entender que las dificultades presentes que hoy nos han sobrevenido son una señal de que el Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Y que eso representa para nosotros no algo malo, sino algo bueno. Eso representa para nosotros salvación completa. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se puede imaginar cuán más cerca está el Señor hoy de venir. Si en la época de Pablo él decía esto, que debido a las circunstancias difíciles, él veía que la venida del Señor estaba más cerca. ¿Qué tiempo ha pasado desde que Pablo escribió eso? Ya casi 2000 años. ¿Qué significa eso? Que hoy el Señor Jesús está 2000 años más cerca de venir. Es decir, que Él está ya aquí, a la puerta. Por tanto, los creyentes debemos, hablando de deberes, tomar una actitud vigilante y no estar durmiendo en nuestra vida cristiana, sino por el contrario debemos levantarnos del sueño, dejar de vivir, ¿no?, en esa inconsciencia y empezar a cuidar nuestra vida espiritual más que nunca. Hoy necesitamos despertar y ser más cuidadosos con nuestra relación con Dios. Ser más cuidadosos con nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, lo cual significa que Cristo ya está por venir. ¿Cómo nos encontrará cuando Él venga? ¿Estaremos preparados o nos hallará durmiendo? No puede ser. Por eso Pablo dice, y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Quién es? El Señor Jesucristo en su venida, que cuando creímos. Entonces no nos descuidemos, porque Cristo ya está a la puerta. ¿No? Y vea, ¿no? Porque todos estos sucesos, aunque la humanidad, le repito, ya los vivió antes, sin embargo cada vez se dan más seguido, lo cual es señal de que estamos en los últimos tiempos. Por consiguiente, ya no debemos dormir, ya prepárese, alístese, porque ya Cristo está cerca. El apóstol en el verso 12 amplía este tema de la inminente venida de Cristo. Y dice cómo es que los creyentes nos debemos preparar para recibir al Señor. Y para eso utiliza la ilustración de la noche que está avanzada, ¿no?, la cual da lugar a un nuevo día. Verso 12 dice, la noche está avanzada. Es decir, ya es de madrugada. Y ya pronto empezará el nuevo día. Por eso dice, y se acerca el día. ¿Qué horas serán? En el calendario de Dios, no sé, pero ya la noche está muy avanzada, dice Pablo. No piense que el Señor va a tardar en venir. No, sino que la noche está avanzada. ¿Y eso qué significa? No, que se acerca el nuevo día. Es decir, pronto ya Cristo vendrá. ¿No? ¿Y qué sucede cuando en el sentido natural
nosotros sabemos que ya va a amanecer, que ya está amaneciendo. ¿Por qué? Porque la noche ha avanzado ya y son las 5, 5:30, 6 de la mañana. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos levantarnos, despertarnos del sueño y alistarnos para empezar un nuevo día y cumplir con nuestros deberes cotidianos. No nos levantamos y nos vamos como estábamos durmiendo, sino que nos alistamos. Al menos en este tiempo lo hacemos así. Nos lavamos, nos cambiamos para empezar un nuevo día. En ese tiempo, de alguna forma, también las personas se alistaban para empezar un nuevo día. Pero esto es una figura de lo que el creyente debe hacer hoy en su vida. Debe alistarse. ¿Por qué? Porque el nuevo día se acerca. Es decir, ya Cristo está a la puerta. ¿Y qué debemos hacer para estar listos ante el inminente retorno del Señor? Dice, debemos desechar las obras de las tinieblas. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Aquí las obras de las tinieblas son aquellas obras pecaminosas que a veces el creyente hace en su vida. Porque lamentablemente, hermanos, es así. A veces el cristiano se descuida en su vida cristiana y empieza a hacer cosas indebidas, siendo creyente. Pablo dice, no, ya, desechemos pues las obras de las tinieblas. Si aún hay vicios, si aún hay obras pecaminosas en nuestras vidas, debemos desecharlas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca. ¿Cómo vamos a recibir a Cristo de esa manera? Practicando obras de las tinieblas. En lugar de ellos dice, vistámonos de las armas de la luz. Las armas de la luz son cualidades cristianas, como el amor y las mencionadas anteriormente, las cuales el creyente debe practicar en su vida. Para de esa manera estar listo ante la venida del Señor. ¿No? Pablo amplía en el verso 13 lo que significa estar listos. Dice verso 13, andemos como de día, honestamente. Entonces hoy debemos vivir una vida honesta, como creyentes que somos. Ser transparentes ante los demás y no tener doble vida. Vivir vidas correctas. ¿Qué implica eso? Dice, no en glotonerías y borracheras. Aquí la palabra glotonerías se refiere a fiestas mundanas que se practicaban en esa época, las cuales llevaban a grandes comilonas y también al exceso consumo de vino, terminando esto en borracheras. Ya el creyente no debe vivir de esa manera. No debe estar involucrado en borracheras ni en actividades sociales que conducen a esta clase de vicios. Porque el Señor viene. Debe desechar las obras de las tinieblas y por el contrario vestirse de las armas de la luz y andar de una manera honesta, correcta. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Ahí Pablo habla del pecado de tipo sexual. Habla acá de la inmoralidad sexual.
cuando dice no en lujurias y lascivias. Entonces, los creyentes no debemos dar lugar a la inmoralidad sexual en nuestra vida. No debemos practicar la fornicación, el adulterio, ni ninguna otra clase de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque debemos vivir como de día, de una manera decente, de una manera honesta, porque ya el Señor está cerca. Tampoco debemos andar en lascivias, ya es la vida sexual inmoral, desvergonzada. Cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, esto endurece la conciencia, el corazón de las personas. Llega un momento en que ya no nos da vergüenza de mostrar nuestra vida de pecado. Y entonces, públicamente, mostramos la inmoralidad en la que vivimos. A eso se refiere ahí cuando habla de lascivias. Ya es el pecado sexual que se vive de una manera desvergonzada. Se muestra con el amante o con la amante abiertamente. Ya no le interesa ocultarse, hacer las cosas en secreto, sino que ahora deja que todo el mundo le vea, porque ya no le importa. Entonces, el creyente no debe vivir de esa manera, no debe dar lugar a la inmoralidad sexual de ningún tipo en su vida, no en contiendas y envidia. Tampoco debemos estar en pleitos y en rivalidades entre los creyentes, compitiendo entre nosotros por ocupar situaciones de mayor privilegio, porque eso es desagradable delante del Señor, y eso es muchas veces ocasionado por la envidia. Finalmente Pablo dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué es vestidos del Señor Jesucristo? Es seguir las enseñanzas que Él nos ha dejado. Debemos vivir conforme a la doctrina del Señor Jesús, Él que nos enseñó a amar al prójimo, a perdonar al que nos ofende, etc. Esa es la manera como nosotros ahora debemos vivir, ¿no? Eso es estar vestidos del Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, de sus cualidades, de sus virtudes, ser como Él. Y no proveáis para los deseos de la carne. Si queremos vivir una vida santa, entonces no debemos dar lugar al pecado en nuestra vida. Porque muchas veces caemos porque nosotros mismos hemos provisto, como dice acá, a los deseos de la carne. Nosotros mismos hemos alimentado los deseos de nuestra carne. Qué sé yo, andando con cierta clase de amistades, ¿no? O abriendo el corazón, la mente a cierta clase de programación. No debemos dar ningún milímetro al pecado, sino que debemos estar siempre vigilantes. Y si algo nos tienta, hay que evitarlo. Si alguna amistad, si alguna relación nos va a tentar a hacer cosas pecaminosas, debemos alejarnos de esas personas. Si ciertas conversaciones, si ciertas películas nos van a incentivar a hacer cosas malas, hay que dejar esas prácticas para poder vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está cerca. Y Él viene por una iglesia preparada que está viviendo
en santidad. Entonces no nos descuidemos. En primer lugar, vivamos en amor. Esforcémonos cada día por cumplir con la deuda del amor al prójimo, aunque ya sabemos que nunca terminaremos de pagar. Y en segundo lugar, tengamos una actitud vigilante ante la pronta venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Vivir una vida santa, dejar los hábitos pecaminosos, las costumbres pecaminosas, las palabras pecaminosas, porque hay creyentes que aún siguen hablando cosas que son indebidas, aún siguen hablando lisuras o ofendiendo a otras personas. Entonces eso ya hay que desecharlo. Debemos santificar nuestra vida, como dice acá la palabra de Dios, viviendo una vida correcta, no dando lugar a la inmoralidad sexual, ni a los pleitos y envidia en nuestra vida. Cuidémonos pues, y entonces estaremos listos cuando el Señor Jesús aparezca por su iglesia y la lleve. Oremos entonces, si usted quiere ser parte de esa venida gloriosa del Señor Jesús por su iglesia e irse con Él, reciba a Cristo hoy como su Señor y Salvador. Él le va a ayudar a vivir una vida recta ante su inminente retorno. Ore conmigo entonces, si quiere recibir a Cristo o quiere reconciliarse, haga la siguiente oración. Dígale: Señor, te doy las gracias. Quiero reconocer en esta noche que soy pecador. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Creo que tú has muerto en la cruz por mí. Gracias, Señor. Y si usted, hermano, desea reconciliarse con Cristo, dígale: Señor Jesús, perdóname, me he descuidado, me he dormido, he dado lugar a la carne, me he apartado de ti, pero hoy vengo arrepentido. Perdóname, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, eso es todo. Que Dios les bendiga. Si alguien recibió a Cristo, escríbanos a través del Messenger de la iglesia para poder orar por usted y darle algunas recomendaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias, pastor. Gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Dios que nos ama tanto, por la palabra que nos trajo el pastor Vito Castro en esta noche. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Entonces vamos con los anuncios. Seguimos animando a todos los hermanos y amigos que puedan estar asistiendo a estas reuniones que tiene la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, a las reuniones los días jueves como hoy a las 8 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana. Si usted también desea, amigo, hermano, que se ha entregado a Cristo, asistir a las reuniones virtuales de comunidades, escríbanos a nuestro Messenger de la comunidad cristiana Jesús Vive Chimbote, que será inmediatamente atendido. Tendrá una respuesta pronto. Los días sábados a las 10 de la mañana hay la reunión de los niños hasta los 9 años vía Zoom. Y los días domingos a las 3 de la tarde tenemos reunión para todos los adolescentes y preadolescentes de la iglesia vía Zoom, 3 de la tarde. También la iglesia de lunes a sábado a las 6 de la mañana se congrega y ora por las necesidades que tiene nuestro país, por las necesidades que tiene la iglesia misma a través de sus servidores, las necesidades personales. Oramos también por las iglesias amigas y por los proyectos que tiene la iglesia. Igualmente en la noche estamos en una reunión con liderazgo de la iglesia. No faltar, esforzarnos, hermanos, para estar ahí presentes como soldados de Cristo. Puntualidad.
Igualmente el curso de discipulado y liderazgo se vienen llevando a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 7 de la noche y 8 de la noche. Al igual que el curso de doctrina los días domingos a las 5 de la tarde. Queremos decir que ya empezó la semana que pasó el nuevo curso de discipulado. Empezó el día viernes 12 de marzo a las 8 de la noche. ¿Puede aún participar, hermano? Por favor, si no lo he hecho, hágalo ya. Queremos también hoy animar a todos los hermanos a seguir mostrando su fidelidad y su agradecimiento al Señor. ¿Cómo hacerlo, hermano Carlos? Por favor, dígame. Bueno, a través de una ofrenda uno muestra también su dependencia de Dios, que está dependiendo de Dios y muestra su generosidad para la obra del Señor. ¿Cómo hago llegar mi ofrenda? Bueno, ahí va a aparecer en los avisos el número de cuenta que usted puede ver, anotar y hacer su abonito. La cuenta es en el Banco Continental, el 00 11 30 50 2076 629. Amén. Paralelamente a este culto que venimos llevando nosotros en Facebook, también usted lo puede ver en YouTube, en la plataforma de YouTube. Bien, vamos a orar, hermanos. No hay que bajar la guardia. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Les invito, por favor, a cerrar sus ojos para orar y de esa forma nos estamos despidiendo. Padre que estás en los cielos, oramos en esta noche por nuestro país. Sí, Señor, por el país, por el Perú. Tú dices que debemos orar por las autoridades y oramos en esta noche para que tu misericordia la extiendas a esta nación. En el nombre de Jesucristo, extiendas, Padre, tu misericordia a esta nación. Rogamos por la salvación de este país, que perdone los pecados nuestros, los pecados que hemos cometido en esta nación, pecados terribles que nos separan de ti, y nos ayudes a través de la fe en Jesucristo a reconciliarnos contigo. Ayuda a este país, ayuda al presidente de la República, ayuda a los ministros de Estado, ayuda a los presidentes regionales, a los alcaldes, a las autoridades militares y policiales, al sector médico, Señor. Ayúdales en este tiempo que nos toca vivir, que reciban fe salvadora de Cristo, que venga arrepentimiento genuino, verdadero a sus corazones, y fe bíblica, fe salvadora en Cristo, Señor. La fe que salva eternamente al hombre y lo libra de la condenación. Gracias, Padre. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, nos encomendamos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos. Buenas noches.